Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial. Hola amigos de Astrosinergia, hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Ha venido José Millán a nuestro podcast semanal. Hola José. Hola Irene, ¿cómo estás? Para los que no lo conozcan, que serán muy pocos, porque seguramente todo el mundo lo conoce, José Millán pues un astrólogo bastante conocido, con un canal aquí en YouTube muy interesante. Y bueno, también tenemos como todas las semanas a Rafa desde Sevilla. ¿Qué tal? Hola. Eva desde Zaragoza. Hola a todos. Carlos desde Colombia. Hola a todos, hola equipo para una nueva sinergia colectiva. Y servidora desde Sevilla también. Y bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar un poco de la actualidad, de nosotros cómo vemos la actualidad desde el punto de vista astrológico, sobre todo el mundo empresarial, el mundo de los negocios, pero bueno, en general cómo vemos el tema de la astrología empresarial y el tema de actualidad, y eso lo vamos a hacer a través de los planetas sociales y a través de los planetas transpersonales y de sus posiciones actuales, así como la conexión quizás también con las posiciones de esos planetas en las cartas natales de los que estamos vivos, es decir, las generaciones, vaya. El primer planeta del que vamos a hablar es Urano en Tauro, que bueno, este lleva dando guerra ya unos cuantos años en Tauro y ha escenificado muchos temas. Ha escenificado el tema del teletrabajo, el tema de los negocios online, el boom de la astrología en redes sociales, porque Urano tiene mucho que ver con la astrología también. Y bueno, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué opinas tú, José? Bueno, había algo que habíais mencionado antes, ¿no? De cómo Urano nos está moviendo el piso a todos, cómo está cambiándonos cosas que dábamos por prácticamente establecidas. ¿Y te acuerdas cuando hicimos aquel vídeo hace ya 2 años que hablamos de lo divino y de lo humano? Un vídeo muy largo, de 1 hora y pico, creo, y que hablábamos de la entrada de Urano, entre otras cosas, de la entrada de Urano en Tauro. Y yo no sé si en aquel vídeo lo comentamos o no, o lo descubrí yo más tarde, que en el pasado ciclo de Urano por Tauro, que coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con casi prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial, el ascenso y caída del nazismo, etcétera, etcétera. Pero a nivel de inventos surgen muchos inventos, pero hay uno que ha pasado muy desapercibido porque se habla mucho del radar, se habla mucho de la bomba atómica, en fin, que son inventos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay uno que nos ha pasado desapercibido, que ha tenido mucho más impacto que el radar y que la bomba atómica, que es la cosechadora. La cosechadora mecánica. Las cosechadoras que hoy vemos en nuestros campos, que prácticamente pues hay una sola persona que las lleva y hacen miles de hectáreas en un día de trabajo, ¿no? Bueno, pues ellos la inventan los alemanes. La inventan los alemanes por razones obvias, porque tenían que enviar a la gente al frente. Claro, no podían tenerla trabajando en el campo. Claro, tenían que morir por el Reich que iba a durar 1000 años, ¿no? Entonces, cuando volvieron, aquellos pobres alemanes, cuando vuelven del frente, se encuentran que ya no tienen trabajo, porque les han sustituido por una máquina. Y aquello explica el despegue industrial tan brutal de Alemania. Después, es una de las razones coadyuvantes. Alemania tenía una estructura industrial brutal, una capacidad tecnológica increíble y tal, pero es que de repente se libera una enorme cantidad de mano de obra, ¿no? Y aquí nos está pasando algo similar. Estamos liberando recursos en los centros de las ciudades, que van a quedar bastante desiertos, y estamos liberando recursos a nivel de transporte, a nivel de tiempo. Yo creo que es una revolución parecida. Cuando salga Urano de Tauro, de repente nos daremos cuenta que ya no hay centros de las ciudades como las conocíamos antes, ¿no?
y que ya no hay trabajo como lo conocíamos Claro, antes. es parecida, pero yo creo que tiene un componente bastante diferente, que es el hecho de que, claro, Urano en Tauro en aquel momento generó que la gente se fuera del campo y sin embargo ahora mismo estamos viviendo, al menos observo yo, el movimiento inverso, porque nos ha dado la libertad de trabajar donde queramos, ¿no? Y claro, eso está provocando que los nómadas digitales y todas estas personas que pueden trabajar desde donde quieran, justo se están yendo al contacto con la naturaleza, ¿no? Que es algo que en lo que la pandemia también creo que ha favorecido porque la gente ha dicho, bueno, pues me voy al campo y ahí vivo tranquilo y hago lo que me dé la gana, ¿no? Entonces creo que también ha sido un poco conexión de todo, pero sí, sí es verdad que tiene quizá esa cosa de la tecnología, ¿no? En el campo, en aquel momento, pues Tauro no deja de ser la naturaleza y bueno, pues también en el trabajo, en la economía. Y también, bueno, una pregunta así también general que os planteo. Los dominios online, el trabajo en equipo, ¿no? Como todo esto tan de Saturno en Acuario y a la vez también de Urano en Tauro, y cómo el tener tu página web se ha revalorizado o se ha convertido en algo así como un valor más, ¿no? Igual que tener tu casa. ¿Creéis que es algo que va a seguir en aumento o es una burbuja que va a explotar y, bueno, y se acabó la historia cuando Urano cambie de signo o cuando algún otro planeta cambie de Yo, signo? fíjate, Irene, intervengo. eh, Me parece que aunque sea una burbuja, porque en esta vida vemos muchas burbujas, creo que es una burbuja que va a durar mucho tiempo y que nunca se va a ir del todo. Es como lo del boom inmobiliario, sí puede pasar, pero siempre va a haber viviendas de una u otra manera, ¿no? Al final, Tauro también es la casa 2, en la economía. Decía José antes que en la Segunda Guerra Mundial está Urano en Tauro, y ¿qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Empiezan a salir organizaciones internacionales. Y para unir a los países, que es muy de casa 11, que es muy de Urano, que es muy de Acuario, cómo se une a través de la economía con el carbón y el acero, y luego con la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea. Hoy en día las uniones yo creo que no van tanto por ser supranacionales o nacionales, sino unión de personas online. Hoy en día la forma de hacer fuerza no es unir a empresas o unir a países enteros, sino unir a personas. Por ejemplo, la capacidad de convocatoria que hay hoy en día a la hora, por ejemplo, de una manifestación. Antes yo me quedo asombrado cuando veo las manifestaciones en la calle, ¿no? Por una huelga, tal. ¿Cómo iban comunicando esos piquetes informativos? Hoy en día entras en una red social y dices, ah, Claro. mira, que mañana hay una huelga, vamos todos, ¿no? Y a Es través súper de Twitter sencillo. estás, vamos, al minuto, ¿no? Sí. Informado de lo que está pasando en cada punto Entonces, de la manifestación, sí, yo sí. pienso, no sé cómo lo veis vosotros también, pero que yo creo que la vieja estructura capricorniana, que esto también tiene que ver mucho con este Plutón en Capricornio, y luego veremos cuando entre en Acuario, eh, pero tiene también mucho que ver con la que, a raíz de lo de que las ciudades son caras, que vivir en la ciudad tiene un nivel de vida, un coste de vida a nivel salud, por ejemplo, en Madrid, ¿no? La cúpula de contaminación que hay allí, irse al campo, pensar que tener una oficina en el centro de la ciudad vale mucho dinero. Si tienes un negocio online y puedes teletrabajar, ¿para qué una oficina tan grande en un edificio tan alto, ¿no? De la ciudad? Yo creo que eso es algo a lo que no se va a volver, porque al final vivimos en un mundo capitalista, y mientras sea un mundo capitalista, en mayor o menor medida, hay que mirar por el dinero, y si se ve que funciona, se ve que el teletrabajo va bien y que te ahorras un dinero de oficina, pues yo creo que atrás no vamos a volver, Claro. en También mi opinión. favorece la conciliación laboral y Sí, familiar, aunque también aunque se puede ver el lado oscuro de Acuario, y es que a lo mejor el empresario diga, ah, que teletrabajas, bueno, pues veremos a ver las bajas laborales, ¿no? Porque claro, antes, bueno, estás malito para ir a trabajar, coger el coche, el aire acondicionado de la oficina, pero si ahora estás en casa, bueno. Entonces puede haber problemas que habrá que regularlo. Yo creo que llegará el momento, a lo mejor cuando entre Plutón en Acuario o con Saturno ya en Acuario, de regular este tipo de cosas para que no haya abusos, ¿no? Y me gusta, incluso, sí, Eva. sí. A mí me gustaría porque, digamos que poniendo el foco en un aquí y ahora, en el mundo de la empresa, yo creo que no hay mucha inmersión de la astrología en el mundo de la empresa, no hay muchos empresarios que conecten con esta herramienta, y entonces me gustaría pedirle a José, que es un hombre muy pragmático, pues algunas claves o algunos tips muy concretos para un empresario en clave no astrológica, para que la gente lo entienda, de cómo puede orientar su negocio en los próximos 2, 3 o 4 años. Porque para empezar,
con motivo de la pandemia es cierto que nos fuimos a trabajar a casa, pero es que va a terminar la pandemia y la gente seguirá trabajando en casa porque lo que estamos comentando, el centro de la ciudad se va a vaciar, se va a ver cómo se estaban haciendo grandes dispendios de recursos económicos, empresariales que no tenían sentido en estructuras, en oficinas, en viajes, en traslados. ¿Cómo se puede trabajar con gente de otros sitios en remoto y bien? Lo que pasa es que yo creo que empresarialmente, por lo menos lo que yo vivo, en los clientes que yo tengo, no hemos llegado a esa mentalidad de una manera, cuando menos ni siquiera voluntaria en la mayoría de las ocasiones, y pueden suscitarse pues todo lo que decía Rafa, ¿no? ¿Cómo cohesionamos un equipo estando en remoto? Porque yo creo que evidentemente entramos en un acuario puro y duro y los equipos van a ser virtuales. ¿Cómo evitamos que el empresario tenga ese miedo a no tenerle enfrente para saber que está trabajando? ¿Cómo vamos a empezar a relacionarnos y a comunicarnos online de manera que podamos hacer transacciones online? Yo soy abogada y era impensable no tener un despacho físico, tradicional, regio, con toda la colección de Aranzadis en el fondo y recibir a un cliente tuyo ahí, y ahora yo estoy haciendo las sesiones vía Zoom. Entonces, desde tu pragmatismo, a mí me encantaría, José, 3 o 4 claves para un empresario perdido en este momento, que no tiene ni idea de astrología, pero que igual puede caer por aquí, a ver qué le decimos. Bueno, yo diría que estamos viviendo un cambio tectónico, un cambio geológico importantísimo y que tiene que ver con muchos factores. Yo creo que se están viviendo una confluencia de factores que por una parte tenemos la gran acumulación de planetas lentos en los signos transpersonales, que eso ya es digamos, algo único en la historia. Tenemos el haber vivido una gran conjunción Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio, con los nodos además, que es algo que nos sucede desde 1514. Ya sabemos lo que pasó en aquellos años, ¿no? El cisma luterano, la conquista de México, la viruela negra, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos también otro tercer factor enorme, que es que entramos en el ciclo de aire, Júpiter-Saturno. Júpiter-Saturno, que son los que definen los grandes ciclos económicos, sobre todo, ¿no? Económicos y sociales. Y sociales, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, pasamos de un ciclo Júpiter-Saturno que comenzó en Capricornio en el 1802, si no recuerdo mal, que comienza en Capricornio, y claro, el signo en que comienza un ciclo imprime carácter, ¿no? Y este ha comenzado en Acuario, no en Libra. Mucha gente dice, no, comenzó en Libra, sí, pero eso es la primera entrada que hace antes de la entrada definitiva, ¿no? Comienza en Acuario realmente, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que estamos moviéndonos de varios paradigmas al mismo tiempo, ¿no? Estamos moviéndonos hacia mucho más lo transpersonal, y esto nos hace pensar también en el concepto de conciencia y en el concepto de individualidad, que están cambiando radicalmente. ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿En qué consiste ser individuo? Todo esto está cambiando. Está cambiando, por ejemplo, nuestra conciencia ya no es una conciencia individual, empieza a ser una conciencia colectiva. Caruti lo describe muy bien en su último libro, ¿no? Esto por una parte. ¿En qué consiste ser individuo? Es de nuevo algo totalmente diferente. En la época capricorniana de tierra, os recordáis, nuestros padres nos decían, tienes que colocarte, tener un buen trabajo, o sea, valores de tierra, ¿no? Tienes que funcionar y tienes que figurar en la sociedad, tienes que tener un statu quo, ¿no? Ahora mismo todo eso se está yendo al carajo. Entonces, ahora lo que tienes que tener es ya tu individualidad. ¿Qué es? Pues eso que decíais antes, tener un sitio web o tener un canal YouTube o tener todo esto, ya forma parte de tu individualidad, te guste o no, tienes un canal YouTube y eso ya forma parte de ti, por muy antitecnológico que seas, como me sucede a mí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es una cosa.
Y luego la conciencia, nuestra conciencia se está expandiendo en el sentido de que ya nuestra conciencia no está aquí. Nuestra conciencia no reside en Rafael, no reside en Carlos o en Eva. La conciencia está empezando a ser ya colectiva. Y esto es muy difícil de entender, pero es cierto. Entonces, los empresarios, sobre todo los empresarios de un país como España, tan refractario al cambio, ¿no? Y tan temeroso del cambio, ¿no? Les puede pillar muy a contrapié, porque les puede pillar muy a contrapié todo esto, porque en España tenemos todavía el famoso presentismo o presencialismo, presencialismo, ¿no? Que yo que he trabajado toda mi vida en el extranjero, es algo imposible de entender, ¿no? Claro. Donde trabajaba, tú tenías que hacer tu trabajo, les daba igual si estabas más horas o menos horas. Hacer lo que tenías que hacer y ya está, claro. Claro, si vas pero aquí a comer eso nunca con ha sido el jefe, así. Claro, aquí ¿no? puede ser 8 horas que son 8 horas. Pero es que mira, rendidas o no rendidas, ¿no? desde el sistema de impuestos, ¿no? Que quizás eso cambie cuando Plutón entre en Acuario, pero hay un montón de formas de trabajo que actualmente no están contempladas, que es que estás como teniendo que interpretar la ley, pero hay un montón de vacíos todavía. Hay una cosa bien importante con la entrada de Urano Acuario, y es romper los paradigmas, inclusive a nivel empresarial, de las creencias que traíamos durante los últimos años. Ustedes saben que Plutón dura promedio 21 años en un signo, y tenemos que movilizar la conciencia social o empresarial, y eso que va a pasar en 2 años de la entrada de Plutón Acuario, como dice José, va a mover la conciencia individual y va a mover la conciencia social a través de las empresas. Pues a raíz de eso es que nace Astrosinergia. Astrosinergia es un ejercicio colectivo entre astrólogos que tiene una visión empresarial o de ayuda o de formación, que nos reúne astrólogos de diferentes latitudes. O sea que ahí es donde se ve el ejemplo real. El tema transpersonal yo creo que ha movido mucho eso, ¿no? De la conciencia colectiva, y el 2020 ahí ha sido clave, ha sido un año clave. La triple conjunción en Capricornio, pues lógicamente se ha hecho notar. Es que no quedaba otra, porque es lo que dice José, que era un evento único que tenía que hacerse notar, no quedaba más remedio. También quería haceros una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veis? Hemos hablado antes de empezar lo que es el vídeo, aquí en Tertulia, ¿no? El hecho de que la sociedad está como dividida, las dos Españas, o en este caso, pero esto pasa en todos los países. ¿Creemos en la astrología? ¿No creemos en la astrología? ¿Por qué creemos? ¿Por qué no creemos? ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? Si no es una ciencia, no la quiero. Otros que les da igual, dependiendo de la generación de la que estemos hablando. ¿Creéis que cuando Plutón entre en Acuario la gente saldrá del armario astrológico? Decir, oye, yo creía, pero me lo tenía callado, ya no me lo callo más. ¡Ay, qué bueno! Me encanta esa idea. No, es que me hace gracia porque, claro, yo conozco a mucha gente, ¿no? A través de mis consultas, ¿no? Y conozco gente de todo pelaje, ¿no? Pero conozco a muchos famosillos, celebrities, políticos, actores, y muchos me dicen: no digas a nadie que te he consultado. No me lo dicen explícitamente, pero claramente se ve que no tal. Y digo, claro. No bien, les gusta. O te preguntan, ¿no? Te dicen, oye, pero esto es confidencial, ¿no? Sí. Y yo siempre les digo, si estáis muchos en el mismo papel, digo, seguro que tienes colegas de trabajo que es como... Y no lo saben. Que no lo saben, ¿no? Y tal, digo, pero vamos, no te preocupes. Y yo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió desde que volví a España es que tengo muchas consultas, fijaros, de policías, de guardias civiles y de policías, ¿no? Y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque, claro, yo no entraba dentro de mi perfil de consultante. Pero, claro, me he dado cuenta, luego me he dicho, no, es cierto, porque son gente acuariana y pisciana.
que es una nueva generación de policías, que me parece que es el policía con el que nos gustaría encontrarnos, de hecho, ¿no? Yo fíjate, José, yo preparo desde hoy, he empezado a trabajar como profesor en una academia. Y yo, claro, no he salido del armario astrológico con ellos, y es el primer día, imagínate, no, pero sí que es cierto, es una generación más joven que lo mismo. Sí, ¿no? Que tiene una conciencia social. Muy Muchos distinta. me dicen, no, yo estoy aquí para servir a la sociedad. Fíjate, José, que hoy ha sido mi primer día, ¿no? Dando la clase en esta academia, y lo que me decían todos, yo cuando me he presentado les he dicho, bueno, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué policías? ¿Porque queréis ser funcionarios? Yo he hecho una pregunta muy de la generación de mi padre, porque queréis ser... Y me han dicho, no, bueno, sí, no, pero la principal razón es porque creemos en la justicia y porque queremos este país, pero no desde el sentido nacionalista, sino en un sentido de creemos en la Constitución, creemos en el servicio, en la libertad, en la justicia y en los valores democráticos. Y me he quedado así, he dicho, joder, me alegro mucho. Sí, sí, efectivamente, yo tengo la misma impresión, ¿no? Digo, hombre, por fin vamos a tener unos policías que nos quieren, que quieren protegernos, que quieren cuidarnos, ¿no? O sea que, Rafa, hoy tus alumnos te han dado una lección, ¿no? Sí, ha sido increíble, me ha encantado, porque salvo uno que decía, no, vengo aquí a pillar a los malos, bueno, que también es algo que va mucho en la sintonía, pero nadie me ha dicho yo quiero ser funcionario, nadie me ha hecho la respuesta que le daría a mi padre, ¿no? Es el cambio. A ver, lo hablábamos antes, ¿no? Porque también antes de grabar hemos estado charlando un rato y hemos hablado también del tema de la astrología, pues de la gente que dice abiertamente que cree o del interés que suscita, y he dicho yo, a ver, realmente puede haber mucha gente que crea y no lo quiera decir, pero la realidad es que tú te metes en las redes sociales más actuales, como por ejemplo TikTok, en la que están las personas más jóvenes, y la astrología está muy de moda. Es que es un tema que tratan como cualquier otro tema, y incluso gente que hace vídeos en TikTok de cualquier tema que no tiene nada que ver con la astrología, un día de repente te habla de Mercurio retrógrado, ¿sabes? Y te quedas tú como que esto a qué viene. Y te dice, no, es que me ha pasado no sé qué porque Mercurio está retrógrado. Yo me quedo diciendo, pues mira, no me podía imaginar que esta persona supiera lo que es Mercurio retrógrado. ¿Y creéis eso? ¿Creéis que cuando entre Plutón en Acuario será el momento donde ya la gente ya salga en plan de, mira, me da igual, un político a lo mejor joven que diga, pues sí, mira, yo creo en la astrología, oye, ¿creéis que llegará? Puede ser. Hombre, yo no lo sé, porque no hay que ilusionarse mucho con Plutón, porque Plutón es el gran deconstructor, es el deconstructor, y ahora está deconstruyendo Capricornio y luego va a deconstruir Acuario. Y ahí va a ser ella cuando empieza a deconstruir Acuario, ¿no? Porque nosotros tenemos una visión muy mirífica, muy angélica de Acuario, pero cuidado con Acuario. Cuidado con Acuario. Entonces, no, hay algo que es muy interesante, ¿no? Y es el tema de la ciencia. Acuario para mí representa el mundo de la ciencia, porque el método científico, en fin, yo que he sido científico, es muy acuariano, es el peer review, es el todos comentamos todo, circulamos la información, la criticamos, se opera por consensos científicos, se opera de forma racional, es muy acuariano, ¿no? El mundo de la ciencia. Bien, pero cuidado, no idealicemos la ciencia, porque la ciencia, y yo hablo de la ciencia dura, la física, tiene unas vergüenzas enormes que no muestra. Por ejemplo, la ciencia no explica prácticamente nada. Vosotros me diréis, no, pero es falso, explica prácticamente todo. Sí, no, claro, no, la ciencia no explica prácticamente nada, porque la mayor parte de los sistemas en los que vivimos es lo que en física se llama sistemas complejos. Bueno, pues la física está empezando a estudiar los sistemas complejos. ¿Y qué es un sistema complejo? Cualquier cosa. Cuando preparáis unas arepas en la cocina, un cocido, un huevo frito, cuando hacéis un café con leche, eso es un sistema complejo. Nosotros somos sistemas complejos. El tiempo es un sistema complejo. Todo eso. Lo que pasa es que los sistemas muy simples, como el sistema Tierra-Luna o el sistema Sol-Tierra, esos son sistemas simples. Ahí la física funciona muy bien, ¿no? Es decir, la ciencia funciona muy bien en los sistemas muy simples. Pero, por ejemplo, hoy en día en el universo hay como un 80% de la materia y un 75% de la energía que no la encontramos. Nuestras teorías actuales no dan cuenta de un 80% de la materia, que es la famosa dark matter, la materia oscura, o la energía oscura. Es que ni siquiera sabemos si será materia o no. Ni siquiera sabemos la si física cuántica.
¿Cómo La dices? física cuántica. La Sí, física cuántica que está planteando lo que tú dices. Es el universo, lo que no se ve, pero que hay que verificar. Esa es la posición Virgo Piscis. Ni mucha ciencia ni mucha fe. Es el equilibrio, ¿no, José? claro, efectivamente, si te enrocas en la ciencia, que es lo que nos ha pasado, que por eso la ciencia tiene tanto prestigio, dicen, no, es que queremos que la astrología sea científica. Y yo digo, no, por favor, no, yo no quiero que la astrología Se sea quedaría científica. mucho fuera. Es lo que le pasó a la psicología, que hablábamos también antes, que los psicólogos somos estadistas, ¿no? Y es así, y la psicología lo que le ha pasado es que al momento de volverse científica, muchos fenómenos directamente no los estudia, porque como no se puede demostrar Los directamente, infravalora. no, es que se queda fuera, entonces se vuelve Ya, pero, reduccionista. Y entonces dice, no, no, mi objeto de estudio es la conducta, porque es lo observable. Pero hay un mogollón de cosas no observables que igualmente existen. O igualmente esto es como la teoría del iceberg, ¿no? Hay cosas que se observan, que están fuera, pero ¿qué te estás perdiendo que hay debajo? Pues todo lo que no es observable queda fuera del objeto de estudio, o sea, no se va a investigar sobre ello. no. No, yo por eso no quiero entrar en el debate de astrología, ciencia, si saldremos del armario o no saldremos del armario, si seremos famosos y populares. Entonces, me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Yo es como a Jung, hay una entrevista en YouTube, la podéis encontrar, una entrevista muy corta. Le quedaban 3 meses de vida, estaba muy mayorcito ya, ¿no? Y el periodista le pregunta, le dice, But, do you believe in God? ¿Cree usted en Dios? Y él se ríe y dice, I don't believe, I know. yo, yo no creo, yo sé, yo Exacto. sé, yo Yo sé. sé Y se muere exactamente. de risa, ¿no? Y el periodista no entiende, no entiende. Dice, y a mí con la astrología me pasa lo mismo, yo no creo en la astrología. Yo sé que funciona. Y yo Claro. lo sé cada día, cada vez Ese que es el tengo... principio. Sí, ese es el principio que usamos los cabalistas. O sea, uno no cree, uno sabe, Uno uno sabe. verifica. Experimenta, es que uno experimenta. No demuestra para los demás, sino que demuestra para uno mismo, que al final es lo que importa, porque lo otro es cuestión de ego, o sea, lo otro es cuestión Sí, de que yo esté haciendo algo reconocido y la gente me aplauda, ya, esto es del siglo pasado, eso sí que es algo del siglo pasado, sí, más eso es lejos que signo capricorniano, eso es casa Capricornio. 10, eso es, a ver, me voy a Sí, ganar el pan, pero también para que me reconozcan, ¿no? Para encontrar mi lugar yo, y me den yo, la medallita. Ujú. Yo es que lo he comprobado tantísimas veces, ¿no? Encontrarme con escépticos de la astrología. Mucha gente viene a verme y son escépticos, ¿no? Vienen a verme, vienen a probarme, ¿no? Vienen a probarme. Y entonces, pues bueno, yo enseguida me doy cuenta, ¿no? Cuando estoy frente a un escéptico. Y yo pues les cuento tal y cual. Y hay, todos los escépticos, hay un momento de la entrevista en que me dicen, apaga la grabadora, apaga la grabadora. Porque ahí es el momento en que me van a contar, porque claro, yo hago una lectura, no tengo datos concretos, y es el momento en que van a poner la carne sobre los huesos, me van a decir, esto que me decías fue aquello, esto que me dices ahora es la otra cosa, y tal y cual, ¿no? Pero claro, eso es off the record, no lo van a reconocer nunca. Entonces digo, bueno, vale, bien, bien. Y entonces yo os pregunto, porque yo también siento que yo siento la astrología y que la astrología es, y que así me resuena, ¿no? Es esa voz interior que te constata. Entonces, ¿cómo consideráis que podemos conectar? Yo tengo mi propia opinión, pero bueno, ¿cómo podemos conectar con la astrología empresarial? Con la carta astral de una empresa. ¿Cómo constatamos qué es lo que, cómo hacemos ese, vale, ajá? Yo, Eva, empezaría con algo muy simple, una respuesta muy cortita, pero igual que con una carta natal tuya. ¿Tú cómo has aprendido astrología? Verificando por ti mismo. Mira, yo, por ejemplo, empecé a meterme bien en astrología con vídeos precisamente de José Millán. Y lo primero que hacía era verificar en mi carta. Decía, vale, esto tiene sentido, vale. En una empresa, supongo que al final es lo mismo. La empresa funciona, tiene una serie de productos, estos se validan, estos no, el público esto no lo quiere, esto sí, y a prueba de ensayo y error vas viendo en la carta, cuando ya tienes un conocimiento astrológico, y vas viendo qué es lo que está funcionando y lo que no. Y dices, vale, claro, es que tiene este planeta en tal signo aquí, vale, ahora
voy a probar tal, a ver si la energía de mi carta que creo va más por aquí, y ves que sí, dices, vale, y lo vas validando. Yo creo que al final es igual que una carta natal, solo que tienes el riesgo de que hay un capital detrás, ¿no? Entonces vas Y a como con más través de miedo. los ciclos, claro, a través de los ciclos que marcan los tránsitos también. Porque al final una carta natal puramente sí te va a dar mucha información, pero cuando tú lo que quieres es aplicar la astrología, el saber qué ciclo estás viviendo y qué es lo que te pide, ¿no? Ese momento, qué es lo que requiere de ti, es lo que te va a hacer que tú hagas los cambios, veas resultados y digas, vale, pues sí, ya está, me vale, ¿no? Me sirve. Y con eso te quedas en realidad, o sea, no, a ver, no digo yo que, por ejemplo, a mí, como sagitariana que soy y como psicóloga que soy, a lo mejor sí que me gustaría poder decir, oye, pues me voy a dedicar a investigar y a demostrar cosas, ¿no? Y a ver si soy aquí la que descubre el siguiente efecto Marte, ¿no? Como los Gokelen. Pero también hay que pensar una cosa, la astrología ahí juega un poco con desventaja, porque nosotros no tenemos personas que se puedan dedicar 100% al mundo de la investigación, pues no tenemos los recursos, no hay investigadores profesionales de astrología. Y luego mucha gente que está en astrología tampoco tiene las capacidades para investigar porque tiene que darse la casualidad de que sea una persona con cierta formación científica, con cierta formación investigadora, que a la vez se haya interesado en la astrología Y que tenga y que tiempo. tenga el tiempo y el dinero. Hola, ¿dónde vas a encontrar eso? Es que estás buscando un unicornio, ¿no? Claro. Claro, es imposible. Por eso, pues pasa que uno dice, bueno, es que no hay estudios, es que no sé qué. Ostras, es que es muy complicado que pueda verlos porque juega con una gran desventaja. Y bueno, este año ha sido muy de estos temas, ¿no? Porque el nodo norte en Géminis lo ha sacado. Yo me he fijado cómo en cada temporada de eclipse ha surgido este debate. Y supongo que también porque en la de diciembre fue la conjunción Saturno-Júpiter, que llamó mucho la atención de la gente, incluso la gente no astróloga, ¿no? La gente de fuera del mundo de la astrología se interesó mucho. Y pues sí, ha surgido mucho este debate que está bien, o sea, está bien debatir y más con un nodo norte en Géminis, pero tampoco se nos puede ir la olla de que sí o sí tengamos que demostrar que tenemos razón. Creo que eso queda más, pues como decíamos, del tema del ego. Lo vamos a dejar aquí, ha quedado un podcast con una duración bastante razonable. Gracias por seguirnos, gracias por estar por aquí una semana más. Gracias a José Millán por haberse prestado a venir. vosotros. Bueno, yo por mi parte encantada de que hayas estado aquí y pues nos vemos en la siguiente semana. Muy bien. Un abrazo a todas y a todos. Yo para concluir, sí quería decir un apunte, ¿no? Y es que, fijaos que Saturno en Capricornio, rigidez, pero cuando viene un edificio muy rígido, viene un terremoto y se lo carga. Acuario es mucho más flexible y fijaos en los rascacielos de los mundos asiáticos, ¿no? Que se tambalea mucho, pero no se rompe. Si integramos bien Acuario, yo creo que nos puede quedar un futuro no tan ideal como muchos piensan, pero tampoco tan distópico como otros piensan, ¿no? Sí, exacto, no hay que tener tanta fe en la era de Acuario, porque en realidad lo que dice José, ¿no? Es Plutón deconstruye y por eso yo hablaba del tema de la burbuja, ¿no? De que muchas cosas que ahora están en auge, luego igual le vemos la realidad, que es lo que pasó también con Plutón en Capricornio, la burbuja bancaria. Pero sí, parte de lo que hay es real, parte de lo que hay es verdad y perdurará. Bueno, yo quiero darle las gracias a José y a todos los compañeros porque ha sido un discernimiento maravilloso desde la óptica de la astrología. Sea que creamos o no creamos, la certeza cuando uno lo verifica es lo importante. Y de verdad que ha sido una tertulia muy enriquecedora. Un abrazo para José y para todos los compañeros. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Astrosinergia, el vídeo podcast. Sinergia, astrología y mundo empresarial.